Millonario, descubre secreto. Hijo no quiere ir a la escuela. Se suponía que sería solo un día normal más en la vida de un multimillonario. Pero, como ocurre tantas veces, el destino tenía otros planes. Regresó a casa más temprano ese día, un viernes, para sorprender a su esposa y a su hijo. Poco sabía él que la sorpresa sería toda suya. Una sorpresa que lo confrontaría con secretos oscuros y con el verdadero significado del amor. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando se cierran las puertas? ¿Qué se esconde detrás de las fachadas de familias perfectas? Si te gusta desentrañar misterios y explorar las profundidades del alma humana, este video es para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para sumergirte en una historia que te atrapará de principio a fin. El multimillonario, llamémoslo Ricardo, era un hombre que había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero había algo que el dinero no podía darle: tranquilidad. Sentía que, a pesar de todo el lujo, algo faltaba. Tal vez fuera una conexión genuina con su familia. Su esposa, Sofía, era hermosa e inteligente, pero distante. Y su hijo, Miguel, un niño de 4 años, llevaba semanas negándose a ir a la escuela. Ricardo siempre había supuesto que Miguel solo estaba siendo caprichoso. Los niños pequeños, pensaba él, a veces inventan excusas para evitar la rutina. Pero aquel día, al llegar a casa y encontrar a Miguel escondido en el armario, con lágrimas en los ojos, Ricardo supo que había algo más ocurriendo, algo que necesitaba descubrir. La verdad, lo presentía, sería más perturbadora de lo que jamás podría imaginar. La mansión estaba en silencio, un silencio que pesaba más de lo habitual. Ricardo, el magnate, sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras caminaba por los corredores impecables. ¿Dónde estaría su hijo, el pequeño Gabriel? ¿Y por qué la niñera parecía tan nerviosa, tartamudeando explicaciones sobre una repentina indisposición? Algo no encajaba. Pasó por la sala de juegos, un mar de colores y juguetes caros, pero vacía. En el jardín, el columpio permanecía inmóvil, como si esperara el regreso de su pequeño ocupante. Ricardo sentía que la ansiedad crecía a cada paso. ¿Dónde estaría Gabriel? ¿Y por qué, en el fondo, sentía que algo estaba terriblemente mal? Decidió interrogar nuevamente a la niñera. La mujer, pálida y temblorosa, intentaba evitar su mirada. Él está en su habitación, señor, con dolor de cabeza. Ricardo sabía que ella estaba mintiendo. Podía sentir la mentira flotando en el aire, densa y sofocante. ¿Pero por qué mentir? ¿Qué estaba ocultando? Con el corazón en la garganta, se dirigió a la habitación de Gabriel. La puerta estaba entreabierta, una rendija de oscuridad que lo invitaba a entrar. Respiró hondo, se preparó para lo que fuera que estuviera del otro lado y empujó la puerta. Lo que vio allí, en ese instante, lo cambiaría todo. Un secreto, una verdad oculta, estaba a punto de ser revelada. Pero ¿qué secreto podría ser ese, capaz de mantener a un niño de 4 años lejos de la escuela? El silencio de la casa era casi palpable. Caminé hasta la habitación del pequeño. La puerta entreabierta me invitaba a espiar. Allí estaba él, no jugando ni viendo dibujos animados, sino sentado en el suelo, absorto en algo que sostenía con ambas manos. Una muñeca de trapo, gastada y con un botón faltante en lugar de un ojo. ¿De dónde había salido eso? Nunca la había visto antes. Me acerqué con cautela. Me vio, pero no mostró sorpresa, solo un vago reconocimiento. «Papá», murmuró, volviendo su atención a la muñeca. «Ella está triste, triste, una muñeca. ¿Qué estaba pasando allí?» Me agaché a su lado intentando descifrar lo que pasaba por su mente. «¿Por qué está triste, amor mío?». Dudó, como si estuviera revelando un gran secreto. «Porque a los niños no les gusta en la escuela».
Dicen que es fea y vieja. Mi sangre se heló. Esas palabras eran las mismas que él decía sobre sí mismo cuando se negaba a ir a la escuela. ¿Acaso la muñeca era una representación de él? ¿Estaba proyectando sus propios sentimientos de insuficiencia en aquel objeto inanimado? La última pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. La aversión a la escuela, las pesadillas, la tristeza repentina. Todo apuntaba a una sola y dolorosa conclusión. Mi hijo estaba sufriendo bullying. ¿Pero quién le estaba haciendo eso? ¿Y por qué no me lo había contado? El millonario, intrigado, decidió cambiar su rutina. En lugar de ir directamente a la oficina, comenzó a observar la casa desde lejos, estacionado en una calle discreta, casi invisible. Necesitaba entender qué ocurría durante las mañanas cuando no estaba presente. ¿Sería el problema la escuela? ¿Algún compañero? ¿O algo más profundo que su hijo no lograba expresar? En el segundo día de observación, notó algo inusual. En lugar de seguir el camino habitual hacia la escuela, la niñera giró por la calle opuesta, en dirección al parque. ¿Pero por qué? El parque no quedaba camino a la escuela. La curiosidad del millonario creció a cada segundo. Encendió el coche y la siguió, manteniendo una distancia segura para no ser visto. Al llegar al parque, vio a la niñera y a su hijo sentados en un banco, alimentando palomas. El niño parecía feliz, sonriendo y arrojando migas a las aves. ¿Pero qué tenía eso que ver con la escuela? ¿Por qué la niñera mentiría sobre llevarlo a clases? La duda lo carcomía. ¿Estaría descuidando sus responsabilidades? ¿O había una razón más compleja detrás de aquella escena aparentemente inocente? Necesitaba descubrir la verdad, y estaba decidido a hacerlo, costara lo que costara. El conductor, vacilante, balbuceó algo sobre un compromiso urgente. ¿Estaría ocultando algo? ¿Por qué tanta prisa por deshacerse del patrón? La sospecha del millonario crecía a cada segundo. Decidió despedirlo, prometiéndole un generoso bono por los años de servicio. Ese dinero compraría su silencio, al menos por ahora. Entró en la mansión. Un silencio inusual flotaba en el aire. Normalmente a esa hora la casa estaría llena de risas y del murmullo de los empleados. Pero hoy, nada. Un mal presentimiento comenzó a instalarse en su pecho. ¿Dónde estaría su hijo? Y la niñera, tan atenta y puntual. Caminó por los amplios corredores, llamando al pequeño por su nombre. Solo el eco respondía. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Llegó al dormitorio del hijo, la puerta entreabierta. La empujó lentamente, el suspenso cortando el aire como un cuchillo. ¿Qué encontraría allí? ¿La respuesta al misterio de la ausencia escolar o algo mucho más oscuro? El escalofrío que recorrió su espalda lo preparaba para lo peor. El silencio en la casa era casi palpable. El eco de mis pasos en el amplio corredor parecía amplificado por la ausencia de cualquier sonido infantil. ¿Dónde estaría Daniel? El ama de llaves había dicho que estaba en el jardín, pero no lo encontré allí. Una punzada de preocupación, de esas que todo padre siente, comenzó a inquietarme. Decidí buscarlo en su habitación. Al abrir la puerta, encontré el espacio extrañamente vacío, sin los juguetes desordenados de costumbre. Una pequeña mochila, casi escondida debajo de la cama, llamó mi atención. ¿Por qué Daniel escondería su mochila? Al sacarla, sentí algo duro en su interior. Abrí el cierre con cuidado y encontré un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Hojeé las páginas y lo que vi me dejó atónito. Dibujos infantiles, garabatos de colores y símbolos extraños que no reconocí. ¿Qué significaba todo aquello? Pero lo que realmente me intrigó fue una pequeña nota doblada, sujeta con un clip en la última página. Dudé por un momento, sintiendo que estaba invadiendo la privacidad de mi hijo,
pero la curiosidad y la preocupación fueron más fuertes. Desdoblé el papel y comencé a leer. Las palabras, escritas con letras temblorosas e infantiles, formaban un mensaje enigmático. El monstruo vive en el sótano. Él roba los colores. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¡Qué monstruo! ¡Qué colores! ¿Y por qué Daniel estaba escribiendo sobre eso? La curiosidad de Ricardo era como una llama titilante, a veces intensa, a veces casi apagada por la duda. Rondaba la habitación de su hijo, intentando descifrar los garabatos de colores esparcidos sobre la mesa. ¿Eran dibujos aleatorios de un niño aburrido o había allí algún código, algún mensaje oculto? Tomó uno de los dibujos, un sol amarillo con un rostro extrañamente triste. ¿Por qué la tristeza en el sol? Sería una representación del propio hijo, infeliz por tener que ir a la escuela. ¿O algo más? Ricardo revisó los cajones, encontrando cuadernos llenos de más dibujos y algunos juguetes. Nada parecía fuera de lugar, nada gritaba secreto. Pero la intuición de padre le decía que estaba en el camino correcto. Había algo que no estaba viendo, algo que se escondía en los juegos y en los silencios del pequeño. Decidió cambiar de táctica. En lugar de buscar pruebas físicas, intentaría entrar en la mente de su hijo. Comenzaría a prestar más atención a sus juegos, a sus sueños, a sus miedos. Observaría cada gesto, cada palabra, buscando pistas sutiles que pudieran desentrañar el misterio detrás de la negativa a ir a la escuela. Tal vez la clave estuviera en la propia escuela. El silencio en la sala era casi palpable. El multimillonario, con el ceño fruncido, observaba cada detalle del cuarto de juguetes. Había algo extraño, algo que no encajaba. No era el desorden común de un niño de 4 años, sino una organización peculiar. Se agachó, examinando los cochecitos alineados por tamaño, las muñecas sentadas en círculo, como si estuvieran en una reunión secreta. ¿Quién habría acomodado los juguetes de esa forma? ¿Y por qué? ¿Estaría el pequeño Pedro jugando de una manera que él no comprendía, o había algo más ocurriendo allí? La niñera, normalmente tan atenta, parecía distraída en los últimos días. ¿Sabría algo? Necesitaba descubrirlo. La ausencia de Pedro en la escuela era solo la punta del iceberg. Había un secreto escondido detrás de la negativa del hijo a salir de casa, y él estaba decidido a desvelarlo. Sus ojos recorrieron el cuarto hasta que algo llamó su atención. Un pequeño dibujo, escondido debajo de un oso de peluche. Era un garabato infantil, pero con un detalle perturbador. Una figura sombría acechando detrás de una casa. Un escalofrío recorrió la espalda del multimillonario. ¿Qué significaba ese dibujo? ¿Quién o qué estaba viendo Pedro? El misterio se profundizaba y la angustia del padre crecía a cada segundo. El detective, con la mirada fija en el osito, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo allí no encajaba. Era como si el silencio del cuarto infantil gritara secretos que él, por más experimentado que fuera, aún no lograba descifrar. ¿Sería aquel simple juguete la clave para desvelar el misterio de la aversión del niño a la escuela? Tomó el osito, examinándolo minuciosamente. Nada aparente, ninguna marca, ninguna señal de que pudiera esconder algo. Pero la intuición del detective hablaba más fuerte. Sentía que el osito era más que un simple juguete. Tal vez un confidente, un cómplice silencioso de las angustias del niño. La mente del detective comenzó a trabajar. ¿Y si el problema no estuviera en la escuela, sino en casa? El osito podría ser un símbolo de algo que ocurría en el hogar, algo que el niño asociaba con la separación, con la ida a la escuela. Un recuerdo doloroso, un miedo inexplicable. Sabía que necesitaba confrontar a los padres, investigar a fondo la dinámica familiar. Pero ¿cómo hacerlo sin alarmarlos, sin revelar sus sospechas?
La sutileza era la clave. Necesitaba extraer la información, desenterrar los secretos sin que siquiera lo notaran. Aquel caso, lo presentía, sería más complejo de lo que había imaginado. El osito, con sus ojos de botón, parecía guardar burlonamente todas las respuestas. El mayordomo, visiblemente perturbado, intentaba gesticular, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Era raro verlo así, siempre tan compuesto. Señor, hay algo que necesita ver. Es sobre el pequeño Noah. Mi corazón se aceleró. Noah era mi mundo, la razón de mi trabajo incansable. ¿Qué podría haber pasado? ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió? El mayordomo dudó, como si sopesara las palabras. En el jardín, señor, pero es mejor que lo vea con sus propios ojos. Lo acompañé por el corredor, sintiendo cada paso como una eternidad. La suave brisa de la tarde no aliviaba la tensión que me consumía. Al llegar al jardín, vi a Noah sentado bajo el gran árbol de mango, con los pequeños hombros encorvados. Pero no estaba solo. Una figura esbelta, vestida con ropa sencilla, estaba sentada a su lado, envuelta en una conversación silenciosa. La figura se giró al oír nuestros pasos y mi sangre se heló. Era la señora Evans, la maestra de Noah, pero parecía diferente. Sus ojos, generalmente llenos de alegría, estaban sombríos, casi melancólicos. ¿Qué hacía allí, fuera del horario escolar, y por qué no aparecía tan absorto? Algo estaba muy mal. Un nudo se formó en mi estómago. El misterio se profundizaba. Y entonces, la imagen en la pantalla del monitor del bebé cambió drásticamente. Ya no era el cuarto del pequeño, era una imagen oscura, granulada, casi irreconocible. Pero prestando atención, Bill reconoció el armario de herramientas en la esquina. ¿Qué estaría haciendo ella en el garaje? ¿Y por qué tan tarde? Una punzada de desconfianza, fría y afilada como una astilla de hielo, golpeó el estómago de Bill. Siempre había confiado en sus instintos, y ahora gritaban alerta máxima. La niñera, que parecía tan dedicada, tan amable, ¿estaría ocultando algo? Se acercó a la pantalla, intentando distinguir las formas en la oscuridad. La imagen temblaba, la calidad era pésima, pero vio un movimiento, una sombra avanzando hacia el armario de herramientas. ¿Qué planeaba hacer con esas herramientas? ¿Estaría poniendo a su hijo en peligro? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. Necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo. Necesitaba proteger a su hijo. ¿Pero cómo? ¿Confrontarla directamente? ¿Espiarla? Con cada segundo que pasaba, el miedo aumentaba. Bill sentía el sudor frío correr por su frente. Algo estaba terriblemente mal. Sabía, en el fondo, que la verdad sería más perturbadora de lo que jamás podría imaginar. Pero ya no podía ignorar las señales. La seguridad de su hijo dependía de ello. La noche apenas comenzaba, y Bill ya sentía que estaba a punto de desvelar un secreto oscuro y peligroso. Pero la clave podría estar en otra persona. Tal vez la niñera. Parecía tan dedicada, pero ¿y si estuviera ocultando algo? Una conversación con ella se volvió imprescindible. Él la llamó al despacho, con un semblante sereno, pero con la mente hirviendo de sospechas. «María, necesito tu sinceridad. Algo está pasando con mi hijo y necesito entender qué es». La niñera, visiblemente nerviosa, comenzó a tartamudear. «Señor, yo juro que no sé nada». Pero él no era un hombre fácil de engañar. Años de negociaciones y acuerdos multimillonarios le habían enseñado a leer a las personas. Percibió el leve temblor en sus manos, el sutil desvío de la mirada. Algo estaba mal. «María, por favor, no me obligues a tomar medidas extremas. Solo dime la verdad. Esto es por el bien de mi hijo». La presión comenzó a surtir efecto.
Las lágrimas brotaron en los ojos de la niñera. Respiró hondo, como si se preparara para confesar un crimen atroz. Señor, yo vi cosas extrañas en la escuela. El misterio comenzaba a desenredarse como un ovillo de lana cuidadosamente deshecho. ¿Qué cosas extrañas serían esas? ¿Qué horrores se escondían detrás de los muros de aquella institución aparentemente perfecta? La escuela, el lugar donde su hijo debía estar aprendiendo y creciendo, ¿podía ser en realidad la fuente de su miedo y angustia? El multimillonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Necesitaba descubrir la verdad, costara lo que costara. Aquel billete, una pieza diminuta de un rompecabezas gigantesco. Pero ¿qué escena había presenciado el pequeño Lucas para reaccionar de una forma tan visceral? ¿Qué imagen había quedado grabada en su mente al punto de negarse a ir a la escuela? Necesitaba más información, y una idea surgió. Al día siguiente, simularía un día normal de trabajo, saliendo a la hora habitual. Pero en lugar de dirigirse a la oficina, regresaría sigilosamente, observando la dinámica de la casa sin ser notado. Tal vez, solo tal vez, sorprendería algo que revelara la verdad. El plan se ejecutó con precisión quirúrgica. Salió por la puerta, saludó a la niñera, María, y esperó, escondido en la esquina, hasta que su coche desapareció por la calle. Entonces regresó a pie, rodeando la casa hasta el jardín trasero, su punto de observación estratégico. Las cortinas del salón estaban cerradas, pero la ventana de la cocina permanecía abierta, permitiendo ver el interior. María estaba sentada a la mesa, aparentemente absorta en su teléfono móvil. Lucas jugaba en el suelo, con sus cochecitos esparcidos alrededor. Todo parecía normal, excesivamente normal. Pero entonces, un ruido sutil llamó su atención. Venía del piso superior, un arrastrar de pasos vacilantes, seguido de un susurro apagado. María no pareció notar nada, permaneciendo ajena a la actividad en la planta de arriba. ¿Quién estaría allí? ¿Y por qué tanto secreto? El misterio se profundizaba, tejiendo una red compleja alrededor de su familia. La tensión crecía a cada instante. ¿Qué estaría a punto de descubrir? Ricardo, con el corazón oprimido, decidió confrontar a la niñera. Conocía el valor de la honestidad y sabía que, aunque la verdad fuera dolorosa, era esencial para proteger a su hijo. Respiró hondo, intentando controlar la ansiedad que lo consumía. La imagen de Pedrito encogido en su habitación, con miedo de ir a la escuela, era como un puñal clavado en su pecho. «María», comenzó Ricardo con voz firme pero cargada de preocupación, «necesito que seas sincera conmigo. Pedrito no quiere ir a la escuela y tengo la impresión de que algo está pasando allí. ¿Has notado algo? ¿Algún comportamiento extraño por parte de él o de otros niños?» María, visiblemente nerviosa, evitó el contacto visual. Comenzó a balbucear palabras inconexas. «Señor Ricardo, yo no sé nada. Pedrito es un niño un poco sensible. Tal vez solo esté pasando por una etapa». Ricardo frunció el ceño. La vacilación de María era demasiado evidente. «María, por favor, si sabes algo, necesito que me lo digas. La seguridad de mi hijo es mi prioridad». Se acercó, suavizando el tono de voz, intentando transmitir confianza. «Sea cual sea el problema, podemos resolverlo juntos, pero necesito tu ayuda». La tensión en el aire era palpable, la verdad acechando entre los silencios. ¿Sería María la clave para desentrañar el misterio detrás del miedo de Pedrito? El multimillonario perplejo continuó observando. Era un pequeño teatro de horrores, una representación cruel que se repetía cada día, aparentemente. La niñera, con una sonrisa falsa, entregaba el plato con la papilla. El pequeño lo rechazaba, y ella insistía, la voz volviéndose progresivamente más aguda e impaciente. Luego venía el castigo. No era una agresión física,
sino algo mucho más insidioso. La niñera aislaba al niño, lo colocaba de castigo en un rincón oscuro, lejos de sus juguetes, lejos de la luz. El multimillonario sintió un nudo en el estómago. Esa no era la forma en que quería que su hijo fuera criado. Siempre había imaginado un hogar lleno de risas, aprendizaje y amor, no un escenario para la tiranía mezquina de una cuidadora frustrada. Pero ¿por qué su hijo no contaba nada? ¿Tendría miedo? ¿O ya se había acostumbrado a aquella rutina cruel? Una nueva ola de rabia lo invadió. Necesitaba actuar, y rápido. ¿Pero cómo? Una confrontación directa podría asustar al niño y alertar a la niñera, dándole tiempo para maquillar la situación. Necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera exponer la verdad sin poner a su hijo en riesgo. Se apartó de la ventana con la mente hirviendo de ideas. ¿Debería instalar cámaras ocultas o contratar a un investigador privado para vigilar a la niñera? O quizá hablar directamente con su hijo, con cuidado y cariño, para que se sintiera seguro y pudiera contar lo que estaba ocurriendo. La última opción parecía la más sensata, la más humana. Pero necesitaba estar seguro de que su hijo confiaría en él, de que no tendría miedo de decir la verdad, esa verdad que ahora estaba decidido a descubrir. El multimillonario respiró hondo. Ese silencio en la casa, esa ausencia de risas, era más perturbador que cualquier grito o llanto. Necesitaba entender, desentrañar qué estaba ocurriendo con su hijo. ¿Por qué, de repente, la escuela se había convertido en un lugar de terror para el pequeño? ¿Sería un problema con los compañeros, algún profesor, o algo que él como padre no estaba percibiendo? Se acercó a la puerta del dormitorio de su hijo. La madera ricamente tallada parecía fría bajo sus dedos. Dudó por un instante, sintiendo el peso de la responsabilidad. Era un hombre acostumbrado a lidiar con cifras, con decisiones que movían mercados, pero allí, frente a ese cuarto, se sentía perdido, como un marinero en alta mar sin brújula. Giró lentamente el picaporte, intentando no hacer ruido. La luz del pasillo invadió la habitación, revelando el pequeño cuerpo encogido en la cama, cubierto hasta la cabeza. Una manita sujetaba con fuerza un osito de peluche. El multimillonario sintió un nudo en la garganta. Aquella imagen era pura fragilidad, la de un niño que necesitaba desesperadamente protección. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. «¿Hijo?», susurró, con la voz quebrada. «¿Está todo bien?». El niño no respondió, permaneciendo inmóvil bajo las mantas. El multimillonario sabía que debía ser paciente, que necesitaba romper esa coraza de miedo y silencio. ¿Pero cómo? ¿Cuál sería la llave para abrir el corazón de su hijo y descubrir el terrible secreto que lo atormentaba? Allí estaba él, detenido en el pasillo, con el eco de sus propios pasos resonando como una advertencia. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué su hijo, un pequeño rayo de sol que siempre había amado la escuela, de repente se negaba a ir? El misterio se espesaba a cada segundo. Necesitaba descubrir la verdad, no solo como padre, sino como un hombre que había construido un imperio desvelando secretos y resolviendo problemas. Se acercó nuevamente al dormitorio. La puerta entreabierta revelaba una escena inusual. No había juguetes tirados ni señales de berrinche. Solo la pequeña figura sentada al borde de la cama con la mirada fija en el suelo. ¿Qué capturaba tanto la atención del niño? Miedo, alguna experiencia negativa en la escuela. La posibilidad lo hizo apresurar el paso. Se arrodilló junto a su hijo, su mano tocando suavemente el hombro del niño, rompiendo el silencio. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir a la escuela hoy?». La voz tranquila pero firme transmitía la urgencia de un padre preocupado. El niño dudó, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de su padre. Yo no sé cómo explicarlo. Esa respuesta vaga
encendió una alarma. Había algo más allí, algo que el niño no lograba verbalizar. Era momento de usar todas sus habilidades de observación, de conectar los puntos invisibles que formaban la verdad. ¿Qué se escondía en los rincones de esa habitación? ¿Qué ocultaba la escuela tras sus portones? El misterio apenas comenzaba. El detective Morales, con la mirada fija en la pantalla del ordenador, murmuró: «Extraño, muy extraño». Había rastreado la señal del misterioso dispositivo encontrado entre los juguetes de Miguelito hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. ¿Pero por qué un almacén? ¿Y qué tipo de señal emitía? Era una frecuencia tan baja, casi inaudible, que se perdía fácilmente entre el ruido ambiente de la ciudad. ¿Podría ser una coincidencia?, se preguntó en voz alta. Pero su intuición le decía lo contrario. Había algo muy mal en esa situación, y el hecho de estar relacionada con el pequeño Miguelito lo inquietaba aún más. Sentía que estaba a punto de desvelar algo mucho más grande que un simple caso de ausencia escolar. Morales, un hombre de métodos, sabía que no podía actuar solo, necesitaba refuerzos. Tomó el teléfono y marcó a la comisaría. «Necesito un equipo en el almacén abandonado de la calle de las Acacias. Tenemos una posible situación de riesgo que involucra a un niño». La voz del otro lado apenas tuvo tiempo de responder antes de que colgara. El tiempo era crucial. Mientras esperaba a sus colegas, el detective recordó la expresión de pánico en el rostro de Sofía cuando se mencionó la escuela. Había un secreto, una sombra flotando sobre esa familia, y estaba decidido a descubrir cuál era. La verdad, lo sabía. Estaba a un paso de ser revelada, oculta en algún lugar dentro de ese almacén oscuro y silencioso. Y Miguelito, sin saberlo, era la clave para desentrañarla. El silencio en la casa pesaba más que el oro que había acumulado. Subió las escaleras, cada peldaño crujiendo como un presagio. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio de su hijo. La madera pulida contrastaba con la pintura descascarada del picaporte. Dudó. ¿Qué encontraría allí dentro? La respuesta al enigma que lo consumía. Abrió la puerta lentamente, el chirrido amplificado por el silencio. La habitación estaba sumida en penumbra, las cortinas gruesas bloqueaban la luz del sol. Una pequeña figura dormía encogida en la cama, aferrada a un osito de peluche gastado. Se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Observó a su hijo dormir, el rostro angelical manchado de lágrimas secas. Una profunda tristeza lo invadió. ¿Qué estaba ocurriendo con su niño? ¿Por qué se negaba a ir a la escuela? ¿Por qué ocultaba la verdad? Se arrodilló junto a la cama, la mano temblorosa al tocar el cabello suave de su hijo. Un susurro escapó de sus labios. «Hijo mío, ¿qué está pasando?» La respuesta llegó en el murmullo adormecido del niño. Ellos son malos. No quiero ir». ¿Malos? Esa palabra resonó en su mente. ¿Quién sería capaz de hacerle daño a su hijo? La rabia comenzó a hervir en su interior, mezclada con la preocupación y la angustia. Descubriría la verdad, costara lo que costara. Nadie lastimaría a su hijo impunemente. Se lo prometió a sí mismo. Desentrañaría ese misterio y protegería a su niño, sin importar lo que se ocultara en las sombras de esa escuela. Y fue en ese instante, observando la pantalla del teléfono móvil, cuando finalmente todo encajó. No se trataba del dinero que faltaba, ni de la atención o del tiempo. Era algo mucho más profundo, algo que él, con su vida agitada y enfocada en los negocios, no había percibido. Se trataba de la base, del cimiento de la seguridad emocional del pequeño Daniel. La niñera, aquella figura aparentemente inofensiva, era la raíz del problema. Las cámaras lo revelaron todo. Las palabras duras, las críticas constantes, la manipulación sutil que minaba la autoestima del niño. Daniel no quería ir a la escuela porque, en realidad, no quería quedarse cerca de ella.
La escuela, irónicamente, era su refugio. El multimillonario sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo permitió que una extraña causara tanto daño a su hijo? La culpa lo golpeó como una ola devastadora. Siempre se había considerado un buen padre, proveedor, presente. Pero la verdad era que había fallado estrepitosamente. En ese momento, las prioridades cambiaron. Los negocios, los contratos, los viajes, todo perdió importancia. Lo único que importaba era proteger a Daniel, reconstruir su confianza y reparar el daño causado. Necesitaba ser el padre que su hijo merecía, un padre presente en cuerpo y alma. La cena de aquella noche fue tensa. La esposa de Ricardo, normalmente una figura radiante, parecía abatida, evitando el contacto visual. El pequeño Miguel, por su parte, jugaba con la comida, ajeno a la atmósfera cargada. Ricardo intentaba iniciar una conversación, preguntando por el día de ambos, pero las respuestas eran monosilábicas, evasivas. Algo definitivamente no estaba bien. Intentó una aproximación más directa con Miguel. «Hijo, ¿por qué no quisiste ir a la escuela hoy? ¿Pasó algo que te dejó triste?» Miguel dudó, con la mirada fija en el plato. «Yo... no me gusta la escuela», murmuró, con la voz casi inaudible. Ricardo insistió, intentando descifrar el motivo de esa repentina aversión. «Pero siempre te gustó la escuela, amor. ¿Qué cambió?» Finalmente, Miguel levantó los ojos, llenos de lágrimas. «El profesor, él les grita a los niños». Esas palabras golpearon a Ricardo como un rayo. ¡Gritos! En aquella escuela prestigiosa, con matrículas altísimas. Era inadmisible. Miró a su esposa buscando confirmación, pero ella desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior. La última pieza del rompecabezas parecía encajar. El comportamiento extraño de su esposa, la negativa de Miguel a ir a la escuela, todo apuntaba a una dirección inquietante. ¿Sería posible que un profesor estuviera maltratando a los niños? ¿Y por qué su esposa estaba encubriendo la situación? Una ola de furia y decepción lo invadió. Necesitaba descubrir la verdad, costara lo que costara. El silencio opresivo en la mesa era ensordecedor, presagio de una tormenta a punto de estallar. Y fue allí, en ese rincón oscuro, donde encontré una pequeña caja escondida. Era una caja de madera, antigua, con una cerradura delicada. La abrí con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué habría dentro? ¿Sería la clave para desentrañar el misterio de mi hijo? Dentro de la caja encontré un cuaderno. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y la caligrafía era infantil, pero reconocible. Era el cuaderno de mi hijo. Comencé a leer, y las palabras saltaban ante mis ojos como fantasmas del pasado. Él describía sus días en la escuela, pero no eran los días felices que yo imaginaba. Hablaba de un compañero, un niño mayor, que lo atormentaba constantemente. Un abusador que lo humillaba, que le robaba la merienda, que le impedía jugar con los demás. Una pesadilla disfrazada de amigo. ¿Sería por eso que mi hijo no quería ir a la escuela? ¿Sería el miedo la razón detrás de sus lágrimas? Con cada página, la rabia crecía dentro de mí. Ese acosador estaba robándole la infancia a mi hijo, la alegría de sus días. ¿Pero por qué? ¿Qué había de malo en ese niño? ¿Y por qué la escuela no hacía nada para impedirlo? Necesitaba confrontar el problema, proteger a mi hijo. ¿Pero cómo? Era necesario actuar con cautela para no asustarlo aún más. La verdad estaba allí, en las páginas de aquel cuaderno, pero la solución... la solución parecía tan lejana. Y entonces, mientras revisaba los papeles, encontré algo peculiar. Un dibujo. No era un dibujo cualquiera. Era algo perturbador. Había un hombre de traje, ricamente vestido, con un rostro sombrío y amenazante. A su lado,
Un niño aterrorizado, con los ojos abiertos de par en par por el miedo, y lo que más llamaba la atención, una gran X roja garabateada sobre la figura del hombre. Un escalofrío recorrió la espalda del multimillonario. ¿Acaso su hijo estaba intentando decirle algo, advertirle sobre algo que él mismo no lograba ver? La idea era aterradoramente absurda, pero la imagen era innegable, visceral. La inocencia infantil distorsionada por el pavor. Tomó el dibujo y corrió de regreso a la habitación de su hijo. El pequeño estaba jugando con sus cochecitos, ajeno a la tormenta que se formaba en la mente de su padre. «Hijo», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, «¿quién te dio este dibujo? ¿Quién te enseñó a dibujar así?» El niño levantó la mirada, inocente. «El hombre», respondió simplemente, «el hombre que está afuera». El multimillonario sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué hombre? ¿Afuera dónde?» Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya, pero la inocencia infantil, por más perturbadora que fuera, rara vez venía acompañada de explicaciones claras. Sabía que tendría que desentrañar ese misterio con cuidado, pieza por pieza, antes de que... El miedo lo paralizaba. Observaba con la mente en ebullición. La profesora, la señora Elena, parecía genuinamente preocupada. ¿Pero qué exactamente la inquietaba tanto? ¿Era el miedo al fracaso de su alumno? ¿O había algo más, algo que no estaba dispuesta a admitir abiertamente? La señora Elena continuó, describiendo las pesadillas ocasionales de Miguel. «Se despierta gritando, señor Ricardo. No logra decirme qué vio, pero está aterrorizado». La voz de la maestra se quebraba, cargada de angustia. Ricardo sintió un nudo en el corazón. Miguel, su pequeño Miguel, atormentado por pesadillas. La idea lo perturbaba profundamente. Siempre había intentado proteger a su hijo de cualquier sufrimiento, ofrecerle una vida sin preocupaciones. Y ahora descubría que Miguel libraba una batalla silenciosa, una batalla que él no lograba siquiera comprender. Se permitió divagar por un instante. ¿Y si el problema era la propia escuela? Un ambiente hostil, algún abusador que atormentaba a Miguel sin que nadie lo notara. Su mente creaba escenarios sombríos, uno más aterrador que el otro. «Señora Elena», dijo finalmente con voz firme pese a la confusión que lo consumía. «Agradezco su sinceridad. Necesito entender qué está ocurriendo con mi hijo. Necesito saber la verdad». Clavó la mirada en la profesora esperando una respuesta, esperando que compartiera cualquier información que pudiera ayudarlo a desentrañar el misterio que rodeaba a su hijo. Estaba decidido a descubrir qué era lo que aterrorizaba a Miguel, sin importar cuán oscuro fuera el secreto. El silencio pesado de la casa era casi palpable. El eco de mis pasos sobre el mármol parecía amplificar la tensión. Caminé hasta la habitación del pequeño Adrián, con el corazón oprimido. Abrí la puerta lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Él estaba allí, acostado en la cama, pero no dormía. Sus ojos estaban fijos en el techo con un brillo extraño danzando en ellos. «¿Adrián?», llamé suavemente. Giró la cabeza, y una sonrisa débil apareció en sus labios. «Papá». Me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello suave. «¿Por qué no fuiste a la escuela hoy, campeón?». Desvió la mirada, como avergonzado. «Yo no quería», respondió con la voz quebrada. «¿Pero por qué? ¿Pasó algo?». Insistí, con la preocupación creciendo a cada segundo. Dudó por un momento, mordiendo su labio inferior. Entonces, como si confesara un gran secreto, dijo: «Hay un monstruo en mi armario». ¿Un monstruo? ¿Era algo serio? ¿O solo la imaginación fértil de un niño? Decidí investigar a fondo. Esa noche,
Mientras Adrián dormía, descubriría el misterio del monstruo en el armario. Necesitaba saber qué estaba asustando realmente a mi hijo. El detective, con una mirada seria y concentrada, examinó el pequeño billete garabateado. Caligrafía infantil, letras temblorosas, un dibujo tosco de un monstruo debajo de la cama. ¿Era esa la clave? ¿Podía algo tan simple ser la respuesta al misterio que envolvía la mansión? Era hora de confrontar a la niñera, la única presencia constante en la vida del pequeño heredero. La sala estaba iluminada por una luz tenue. La niñera estaba sentada en un sillón, con los ojos rojos e hinchados. Había algo extraño en su comportamiento, un nerviosismo palpable que delataba un secreto mal guardado. «Señorita Eleanor, necesito que sea honesta conmigo. ¿Qué está pasando con el pequeño Thomas?» Ella dudó, se mordió los labios, las manos temblorosas aferrando un pañuelo de papel. Yo no sé de qué está hablando», respondió con la voz quebrada, casi un susurro. «Thomas es un niño sensible, a veces tiene pesadillas. Eso es todo». Pero el detective no se convencía. «Las pesadillas tienen un motivo, señorita Eleanor. Y este dibujo, este monstruo debajo de la cama, no parece ser solo fruto de la imaginación de un niño». Acercó el papel hacia ella. «¿Reconoce esto? Thomas lo dibujó esta mañana. Algo lo está asustando, y usted sabe qué es». El silencio se apoderó del ambiente denso y cargado de tensión. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y fue allí, de pie en el pasillo, cuando él escuchó una conversación baja, apagada, proveniente de la habitación de su hijo. Una conversación que no debería estar ocurriendo. ¿Quién estaría hablando con el pequeño Daniel a esa hora? Se acercó, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, y apoyó el oído contra la puerta. Las voces eran indistintas, pero el tono era serio, confidencial. Era como si compartieran un secreto prohibido. La curiosidad, mezclada con una punzada de preocupación, lo consumía. ¿Sería alguien de la familia? ¿Una niñera que no conocía? ¿O algo mucho más siniestro? No podía simplemente irrumpir en la habitación y arriesgarse a asustar a Daniel. Necesitaba un plan, una forma de descubrir lo que estaba ocurriendo sin alarmar a nadie. Respiró hondo, intentando calmar los nervios, y se alejó de la puerta. Necesitaba pensar con claridad, analizar la situación como un detective. ¿Quién tendría motivos para hablar en secreto con su hijo? ¿Qué podrían estar tramando? ¿Y por qué Daniel se mostraba tan reacio a ir a la escuela últimamente? ¿Estarían ambas cosas conectadas? La mente de Ricardo hervía de preguntas, cada una más perturbadora que la anterior. Sabía que la respuesta estaba allí, escondida en las sombras, esperando ser revelada. Y no descansaría hasta encontrarla. El detective privado, contratado discretamente por Ricardo, había reunido diversos testimonios en la escuela. Cada uno era una pieza de un rompecabezas complejo que ocultaba una verdad incómoda sobre el ambiente escolar. Los niños parecían asustados, los profesores evasivos. Un clima de tensión flotaba en el lugar, como una niebla densa que impedía ver con claridad. Ricardo, con cada nueva información, sentía un nudo formarse en su estómago. ¿Qué estaba ocurriendo con su hijo? ¿Por qué se negaba a ir a la escuela cuando antes adoraba aprender? ¿Era solo miedo o algo más grave se escondía detrás de esa negativa? El detective mencionó un nombre repetidas veces: señorita Elena. La profesora más antigua, la más respetada y también la más temida. Según algunos relatos, era excesivamente severa, extremadamente exigente, y sus castigos... sus castigos eran cuestionables. Una sombra de sospecha comenzó a rodearla. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería posible que la renombrada señorita Elena estuviera aterrorizando a su hijo? La idea era perturbadora.
casi inconcebible. Pero las evidencias, por sutiles que fueran, apuntaban en esa dirección. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proteger a su hijo de un posible agresor? La respuesta, lo sabía, se encontraba en los próximos pasos de su investigación. Y allí estaba él, paralizado. Lo que veía ante sus ojos era una escena que jamás imaginó presenciar, algo que desafiaba toda lógica y sentido común. El pequeño Miguel, su hijo, no estaba solo en la habitación. Una figura que antes parecía invisible, ahora se revelaba bajo la luz tenue de la lámpara. No era un monstruo debajo de la cama, no era un fantasma aterrador, era algo mucho más complejo. Una mujer, vestida con ropa sencilla, sostenía un libro de cuentos y susurraba palabras suaves a Miguel. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí? La mente del multimillonario giraba en busca de respuestas, mientras el silencio del cuarto era interrumpido solo por la voz calmada de la desconocida. Se acercó con cautela, con el miedo y la curiosidad luchando dentro de él. Al aproximarse, notó que Miguel no parecía asustado. Al contrario, sus ojos brillaban con admiración y consuelo. La mujer percibió la presencia del padre y, con una sonrisa serena, hizo un gesto invitándolo a acercarse. El multimillonario dudó, pero la dulzura en la mirada de aquella mujer lo convenció de dar un paso más. ¿Quién era esa figura misteriosa que tenía tanta influencia sobre su hijo? ¿Y cuál era la conexión entre ella y la negativa de Miguel a ir a la escuela? La verdad, él lo presentía, estaba a punto de ser revelada. Y así, el multimillonario comprendió que el miedo de su hijo no era a la escuela en sí, sino al bullying que sufría. Un dolor silencioso que un niño de apenas 4 años cargaba en su interior, oculto detrás de una sonrisa forzada y un comportamiento aparentemente normal. Aquel multimillonario, acostumbrado a lidiar con cifras y negocios complejos, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo la rutina frenética lo había cegado ante la angustia de su propio hijo? A partir de ese día, todo cambió. Las reuniones interminables dieron paso a conversaciones profundas con el pequeño. El tiempo antes dedicado a acumular fortuna pasó a invertirse en fortalecer la autoestima de su hijo, en enseñarle a defenderse, a no avergonzarse de ser quien era. El multimillonario utilizó su influencia para concienciar a la escuela sobre el bullying, para implementar medidas de prevención y protección. Descubrió que la mayor inversión que podía hacer no estaba en acciones ni en propiedades, sino en el bienestar y la felicidad de su hijo. Aquel secreto doloroso, finalmente revelado, transformó la vida de aquella familia. Unió a padre e hijo de una manera que el dinero jamás habría logrado. Demostró que, por más alta que sea la montaña de dinero, la verdadera riqueza se encuentra en los lazos de amor, en la comprensión y en el apoyo incondicional. ¿Y tú, te has detenido a observar las señales? ¿Será que alguien cercano a ti está sufriendo en silencio? Comparte este video y ayuda a difundir este mensaje tan importante. Acompaña nuestro canal para más historias sorprendentes y reflexiones valiosas. Tu suscripción y tu me gusta hacen toda la diferencia.